Vamos a las bienaventuranzas. Vamos a ir a Salmos. Os he pillado, ¿eh? Sí, las bienaventuranzas en Mateo, pero no vamos a ir. Hay otras bienaventuranzas, en el libro de Salmos. Vamos a ir al Salmo capítulo 32, que ahí tenemos también bienaventuranzas. Y hace muchos años, aquí en la iglesia había un corito o una alabanza, o llámalo como quieras, la dicha del perdón. Yo creo que los más antiguos os acordáis, ¿verdad? Cuando digo los más antiguos, miro a Iñaki. Pues. A Iñaki. A Mari no, a Iñaki. Vale. La dicha del perdón, y lo estaba buscando, pero no está. Entonces, recuerdo cómo es, recuerdo cómo va, pero no pasa nada. Pues aquí quiero compartir acerca de dos bienaventuranzas. Estas bienaventuranzas se encuentran aquí en el libro de Salmos, capítulo 32. Un momentito, que llegamos para acá. Vamos a ver aquí. Dice así, versículos 1 y 2. Bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y borrados sus pecados. Bienaventurado el hombre a quien no imputa a Jehová la iniquidad y en cuyo espíritu no hay superchería. Diréis, ¿qué está leyendo? No es lo mismo. Tengo la versión de 1909. Cuando necesitas letra grande y compras una Biblia, recibes la sorpresa de que es la versión de 1909, pero no pasa nada, ¿eh? Viene a ser muy, muy similar. Entonces, según el diccionario de la RAE, el significado de bienaventurado es afortunado, feliz, dichoso, contento, satisfecho, inocente. ¡Wow! Inocente. Y este salmo comienza con dos bienaventuranzas y lo podríamos resumir de la siguiente forma. No hay dicha mayor que ser reconciliado con Dios y saber que los pecados han sido perdonados. No hay otra dicha mayor, ¿eh? Somos reconciliados. Podemos ser reconciliados con Dios porque no todos son reconciliados con Dios. Dios quiere reconciliarse con todos, pero todos no quieren reconciliarse con Dios. Pero todos podemos ser reconciliados con Dios, y si somos reconciliados con Dios, nuestros pecados han sido perdonados. ¿Cómo podemos entenderlo? No lo entendemos, no somos Dios para entenderlo. Pero por la fe lo aceptamos. Y por la fe nos lo apropiamos. Ahora, para ello, la única manera de ser reconciliado con Dios es recibir la misericordia de Dios y su perdón. En este salmo, los versículos 1 y 2 utiliza tres palabras para pecado. Una es transgresión. En vuestras Biblias dice bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Una es transgresión o rebelión. Pecado, muchas veces lo hemos escuchado, pecado es errar en el blanco. Tenemos una diana, tenemos el centro y disparamos y fallamos. Pecado, ¿vale? No vamos al blanco. Y vamos a ver. Iniquidad, maldad o culpa. Si solo fuera eso, el ser humano tendría un gran problema, y sin embargo podemos ver tres explicaciones del perdón de Dios. Perdonado, cubierto y no atribuye iniquidad o maldad o culpa. Cuando ha sido perdonado, Dios no atribuye la culpa. Ya está, perdonado está. Cuando nosotros perdonamos a alguien, seguimos teniendo eso que hemos perdonado o eso que nos han hecho aquí, dando vueltas, que cuando dice, ay, lo que me hizo, dando vueltas, pero yo le he perdonado, pero ay, lo que me hizo. ¿Seguimos teniendo? A veces sí, ¿verdad? Sin embargo, Dios no lo hace. Lo que es perdonado, punto, ya está, ha quedado ahí. ¿Tiene consecuencias? Obviamente, como todo. Toda acción tiene una reacción.
Y todo lo que hacemos tiene consecuencias, para bien o para mal. Pero en este caso está perdonado por parte de Dios. Y por mucho que el ser humano trate de cubrir su pecado, no puede hacerlo. Si tú, yo no sé cuál es la situación de cada uno, no os conozco a todos, pero si tú estás pecando, lo podrás mantener por un tiempo, pero no lo vas a poder mantener siempre. ¿Por qué? Porque el pecado termina saliendo a la luz. Y la manera de que eso no suceda es, en el momento que pecamos, ir a Dios pidiendo perdón y arrepentirnos del pecado. Y Dios nos perdona. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y si Dios no nos perdonara, Dios sería mentiroso. Y sabemos que Dios no puede mentir. Ahora, la única forma en que podemos hacer esto es con la sangre del sacrificio expiatorio, el cual es Jesucristo. ¿Quieres que Dios te perdone tus pecados? Vete a Cristo, vete a Cristo. Recíbele como Señor y Salvador. Dios promete en su palabra que el que va a Cristo, sus pecados son perdonados. Es más, en la Biblia podemos ver cantidad de veces que le decía, hijo, tu pecado es perdonado, tus pecados son perdonados. Ahora, en el Nuevo Testamento podemos leer que el que cree en Cristo Jesús es justificado por la fe. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos reconcilia con el Padre. Ahora, cuando somos justificados, cuando nos reconciliamos con el Padre por medio o a través de Cristo Jesús, Dios ya no nos atribuye iniquidad y nos declara justos y sin culpa delante de Él. No lo entendemos. ¿Tú lo entiendes? ¿Tú lo entiendes? Si lo entiendes, luego explícamelo, porque yo no lo entiendo. En mi mente humana o en mi mente finita, como solemos decir, hay cosas que no. ¿Cómo le vamos a perdonar y cómo cada vez que le vea? No, es que es así como tenemos que hacer. ¿Significa que lo vas a olvidar? Posiblemente no, pero que en el momento que te venga a la mente no afecte tu relación con esa persona que quizá te ha ofendido y tú le has perdonado. Al fin y al cabo es lo que hace Dios con nosotros. Ahora, el ser humano por naturaleza no reconoce su necesidad de perdón. Cuando tú hablas a alguien acerca de Cristo y que Cristo vino a morir por él y que tiene que reconciliarse con Dios, dice, yo no necesito esto. El ser humano por naturaleza no lo necesita. Eso es lo que dice él. No, porque somos autosuficientes. De eso hablaremos en otra ocasión, que también tengo algunas cosas de estas. Pero es así, no reconoce su necesidad de perdón. Y la frase aquí que dice en el versículo 2, en cuyo espíritu no hay engaño, aquí tiene una doble, se puede aplicar de dos maneras. Por una parte, para el que no reconoce su engaño, no reconoce su necesidad de perdón, tiene que saber que no puede engañar a Dios. Si crees que vas a engañar a Dios, perdona que te diga, Dios es más listo que tú. No lo vas a poder engañar. Y tienes que ser sincero y no puedes arrepentirte a medias, porque no hay un arrepentimiento a la carta. Tú cuando vas a un restaurante te sacan la carta y tú puedes elegir lo que quieres comer. Si tú vas a Dios, Dios no te va a sacar la carta para que te arrepientas. Bueno, me arrepiento de mentir, me arrepiento de robar, me arrepiento de no respetar a mis padres, me arrepiento de... No. No es de este sí y de este no, porque en este estoy muy a gusto, estoy muy contento. No funciona así con Dios. No hay un arrepentimiento a medias.
Para el que se ha arrepentido y pedido perdón, aceptando el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz, tiene que saber que está perdonado completamente. No está perdonado a medias. No, por unas cosas sí y por otras cosas no. A veces la gente dice, "Bo, pero es que si tú supieras lo que he hecho, ¿cómo me va a perdonar Dios?". Si Dios no te puede perdonar por lo que has hecho, entonces no sería Dios. Dios puede perdonarte por eso que has hecho y hay un incluso más. Porque la tendencia que tenemos es, cuando hablamos de pecado, nos gusta comparar. ¿Vale? Nos gusta comparar. Por ejemplo, pecado, mentira. Mentira, asesinato. Comparamos. ¿Y? Asesinato, ¿verdad? No, mejor mentir que asesinar. Ah, sí, pero lo comparamos. Sin embargo, para Dios es lo mismo. Mentir es pecado, matar es pecado. Punto. Muchas veces en nuestra sociedad escuchamos lo de las mentiras blancas o mentiras piadosas. No, mentira es mentira. Y una verdad a medias es una mentira completa. Porque a veces decimos la verdad hasta lo que nos conviene, pero el resto no lo decimos. Cuando hacemos eso estamos mintiendo, porque falta una parte que sabemos que tenemos que decirla, pero no la decimos. ¿Por qué? Pues porque igual tenemos vergüenza. Y ahí no. Ahora, el que ha sido perdonado, Dios no le atribuye iniquidad, ni maldad o culpa. En los versículos 3 y 4 dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, volvióse mi verdor en sequedades de estío o de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, confesaré, dije, contra mí mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El ser humano tiene una lucha interna, ya sea cristiano o no, ¿eh? Si tú por ser cristiano tienes luchas internas, el que no es cristiano también tiene luchas internas, ¿eh? Lo que pasa, tus luchas internas son más llevaderas. ¿Por qué? Porque las puedes llevar delante del trono de la gracia, para que Dios te ayude. El que no es cristiano, ¿dónde las lleva? El salmista había conocido la comunión con Dios, pero esa comunión se había roto por algún pecado. A menudo, el que no es creyente es insensible a su condición. Dice, yo no necesito nada. Estoy bien como estoy. Está perdido y no siente tanto la falta de comunión con Dios, porque no conoce a Dios. Si conociera a Dios, necesitaría la comunión con Dios. Ahora, callarse cuando debe confesarse puede llevar al engaño. No merece la pena retrasar el arrepentimiento y la confesión de pecado. Yo, como os decía, no sé cómo estáis, cómo sois, gracias a Dios que no lo sé, gracias a Dios que no lo sé, pero igual alguno de nosotros estamos pecando conscientemente. Y sabemos que no tenemos que hacerlo. Ya lo haré mañana. No. Dios quiere que en el momento que tú seas consciente que estás pecando contra Dios, Dios quiere que vayas a Él en arrepentimiento y le pidas perdón por ese pecado. Y que procures no volver a pecar más en eso. Pecarás en otras cosas. Al fin y al cabo, estamos aquí en esta tierra. Tenemos dos naturalezas. La palabra de Dios dice la vieja naturaleza, la nueva naturaleza, y están las dos así. Y a veces gana la nueva naturaleza y la mayoría de las veces gana la vieja. El viejo hombre, el hombre de pecado. Entonces, cuando sucede eso, tenemos que ir a Dios pidiéndole perdón. No dejarlo para más adelante. ¿Cómo te sientes cuando sabes que has hecho algo que no tenías que hacer hacia otra persona y no haces nada para solucionar? ¿Te sientes bien? Algunos se sentirían bien, ¿eh? ¡Buah, se lo merece! ¿No? ¡Buah! Se lo merece, se lo merece. Desde hace mucho tiempo, se lo merece. ¿Y tú qué mereces? Habría que preguntarte eso también. ¿Tú qué mereces? O, ¿cómo te sientes cuando sabes que has pecado
a veces conscientemente, y no te arrepientes y confiesas tu pecado a Dios. ¿Te sientes bien? Wow, si te sientes bien, cuidado, ¿eh? Mira a ver cómo estás. Mira a ver cómo estás. Un creyente que ha conocido la paz y la comunión con Dios siempre estará triste e inquieto cuando está rota esta comunión. Siempre. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que mora en él le va a estar redarguyendo, le va a estar diciendo, no estás haciendo las cosas como las tienes que hacer. Tienes que pedir perdón, dejar lo que hacías y continuar adelante. Esa es la labor del Espíritu Santo en nosotros, ¿eh? Nos redarguye de pecado cuando hemos pecado. En los versículos 5 y 7, del 5 al 7, el salmista confiesa su pecado a Dios. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesaré, dije, contra mí mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto, orará a ti todo santo en el tiempo de poder hallarte. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Ahora, esto es sencillo, es confiar, humillarse y reconocer que ha hecho mal. Y en 1 de Juan 1, 8 y 9, que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pecado perdonado, pecado que no cuenta. ¿Podemos decirlo así? Dios no lo pone, vale, pecado perdonado, al baúl de los pecados perdonados. No, ya está. Ya no cuenta. Igual es posible que caigamos en el mismo pecado, vale, pero ya es otro. No es el mismo que tenías atrás. Ahora, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A veces decimos que no, yo soy el cristiano modelo. ¿Qué es un cristiano modelo? ¿Habéis visto alguno? Yo tampoco. Si veis alguno, por favor, decidme, porque a ver, para poder preguntarle, ¿cómo es que tú eres un cristiano modelo y yo no? Porque yo creo que modelos no somos ninguno. ¿Por qué? Porque por muy bien que hagamos las cosas, habrá alguna vez que hagamos las cosas mal. Y en el momento que haces las cosas mal, ya dejas de ser modelo. Así que, pero bueno, cuando confesamos nuestros pecados, Dios lo perdona y la comunión con Él es restaurada. Dios está dispuesto en todo momento a perdonar, porque es Dios de amor y ha provisto este perdón en la obra de Cristo en la cruz, por ti y por mí. Dios ya lo ha hecho posible y ahora está en ti y en mí si acepto ese sacrificio de Cristo en la cruz o lo rechazo. Solamente depende de mí. No depende de mi padre, no depende de mi madre, no depende de mi vecino, no depende de mi hijo, depende de mí. Si yo acepto ese sacrificio o lo rechazo. ¿Por qué? Porque Dios habla al individuo, habla a la persona, no a... de otra manera, Dios habla individualmente. Por eso yo no creo en la salvación colectiva. Cada uno tiene que poner su fe en la obra redentora de Cristo en la cruz. Yo no puedo poner mi fe por mi hijo. No, mi hijo tiene que poner su fe en Cristo. Yo tengo que poner mi fe en Cristo para mí. Puedo orar para que Dios toque el corazón de mi hijo, de mi vecino, de mi tío, de mi amigo, de mi compañero. Pero yo no puedo hacerlo por él. Tiene que ser él el que lo tiene que hacer de forma individual, no colectivo. Dios ya lo ha hecho posible. Ahora, pues, está en ti y en mí si lo aceptamos o lo rechazamos. El efecto de la restauración es inmediato. El salmista así lo vio también. Es importante responder cuando el Espíritu de Dios redarguye, puesto que si no respondes, no sabes si habrá más tiempo para hacerlo. Por ejemplo, ¿cuántas veces hay un dicho español que dice, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy? Pues si lo aplicamos a las Escrituras, no dejes para mañana el ir a Cristo, el ir a pedirle perdón por tus pecados,
y el ir a pedirle o a entregarle tu vida, aceptarle como Señor y Salvador, no lo dejes para mañana. Porque no sabes si en 5 segundos vas a seguir respirando. Es fuerte, ¿eh? Es fuerte. ¿Tenéis control de vuestra vida? No tenemos control de nuestra vida. Intentamos tenerlo, pero no tenemos. ¿Sabéis por qué no tenemos control de nuestra vida? Porque nuestra vida no es nuestra. ¿De quién es la vida? De Dios, es el que la da. Y Dios la da y Dios la quita. Como Él quiere. Como Él quiere. A veces no lo entendemos, ¿eh? Pero Dios no nos llama a entenderlo. Dios nos llama a confiar en Él. Si cada vez que no entendemos algo nos volvemos locos, yo creo que estaríamos aquí todos locos perdidos. Porque el que entienda todo, por favor, luego me lo explicáis. Porque yo hay muchas cosas que no entiendo, pero no tengo que buscar respuestas a las cuales no tengo y que solo tiene Dios. No soy quien para decirle a Dios, ¿y tú por qué? ¿Y tú por qué? Si queréis ver estos ejemplos en el libro de Job, desde el capítulo 1 hasta el final, y sobre todo en los últimos 3 capítulos finales, ahí es cuando Dios dice, ¿y yo por qué? Siéntate, que te voy a explicar. Ahora, todo cristiano tiene que querer la guía y la dirección de Dios para su vida, ya que Dios promete guiarnos. Y digo debe porque hay cristianos que no quieren que Dios sea el que guíe sus vidas. Señor, yo te sigo, pero déjame a mí, que yo sé cómo hacer las cosas, porque yo me conozco y sé cómo las puedo hacer, pero ¿quién me conoce mejor que Dios? Nadie. Entonces, si Dios me conoce mejor que yo mismo, ¿por qué no le dejo a Él que controle mi vida, que controle mi guía? Quizá porque si Él empieza a controlar mi vida, va a encontrar cajones cerrados en mi vida que no quiero que se abran de ninguna manera porque tengo algunas cosas que me daría vergüenza de que salgan a la luz. ¿Te has preguntado alguna vez eso? Si eres de los que no quiere que Dios controle tu vida, ¿por qué no quieres que Dios controle tu vida? Te suele decir, ¿qué tienes que esconder? ¿Qué tienes que esconder? ¿O qué quieres que otros no sepan? Dios nos instruye a través de su palabra y a través del Espíritu Santo, y cuando uno está en estrecha comunión con otro, un solo gesto, un solo movimiento de sus ojos indica lo que desea. Los que estáis casados, a veces mirando a vuestro esposo o a vuestra esposa, ¿sabéis qué es lo que quiere? Solamente mirar o un gesto y ya sabes, esto no va bien. Por ejemplo, o bueno, no va mal. O hay algo que dice, algo quiere. Algo quiere. Ahora, tenemos que ser sensibles a la guía de Dios, de modo que Él no tenga que usar la fuerza para que le obedezcamos. A veces Dios usa la fuerza con nosotros. ¿Por qué? Porque somos tercos. Somos tercos y queremos hacer lo que nosotros queremos hacer y no queremos dejar a Dios a que Dios haga lo que Él quiere hacer con nosotros. Y los versículos 10 y 11 dice, muchos dolores para el impío, mas el que espera en Jehová lo cercará misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad todos vosotros los rectos de corazón. Solamente hay 2 opciones de la vida. El impío, el que no confía en Dios, cosechará muchos dolores. La otra opción, confiar en Dios, conlleva la promesa de que la misericordia de Dios le acompañará, le rodeará y a veces también sufrirá muchos dolores. Pero esos dolores van a ser pasajeros, porque en el momento que esté el justo en la presencia de Dios, ¿no cantamos allá en el cielo, allá en el cielo? No habrá tristeza, quebranto, dolor, nada, eso se va a quedar aquí. Pero para el que no conoce a Cristo como su Señor y Salvador, el dolor comienza después de la muerte. La palabra de Dios dice que el que no recibe a Cristo como Señor y Salvador está condenado. Dios no le condena, ¿eh? Dios no condena a nadie. Él mismo se condena, su pecado le condena. El pecado no confesado, no pedido perdón, no llevado a los pies de Jesús,
ese es el que le va a condenar. Dios no condena a nadie. Dios no quiere que ninguno se vaya al infierno. No quiere ninguno. Quiere que todos se arrepientan, porque todos pecamos, desde el momento que nacemos. El salmista dijo, en maldad he sido formado, sí, y en pecado me concibió mi madre. Aún los bebés en el vientre de sus madres son pecadores. ¿Tienen conocimiento? No, no tienen conocimiento. Llega un momento en el que tienen conocimiento y eso ya no le va a eximir de, no, es que soy pequeño, pero si tienes conocimiento y lo sabes, eres igual que uno que tiene 90 años, exactamente igual para ellos. Ahora, este salmo trata acerca del perdón de Dios y es posible que haya alguien que no ha experimentado el perdón de Dios. Este perdón es llevado a cabo a través de la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y yo te hago una pregunta. ¿Has experimentado ese perdón? Yo lo experimenté hace muchos, muchos años. Y tengo la confianza y la certeza de que cuando yo muera voy a estar con mi Señor en el cielo. Porque Él me lo ha prometido. Porque Dios no miente. Y yo tengo esa esperanza y tengo esa fe. No porque yo sea bueno, no porque yo sea más alto, sea más guapo, tenga más barba. No, sino porque un día, como hoy, aquí en esta iglesia, yo puse mi confianza en el Señor Jesucristo, le pedí perdón y le pedí que me salvara. Y la palabra de Dios dice que el que a Él va, Dios no lo echa fuera. Y yo te pregunto, ¿estás tú en esta situación? Ese perdón que hace que seas completamente perdonado, no a medias, no unas cosas sí y otras no. Ese perdón en el que Dios no va a tener en cuenta tu maldad o tu culpa. Y todo ser humano necesita que Dios le perdone. El ser humano no puede hacer nada por sí mismo, pero Dios sí que puede hacerlo. Y la pregunta es, ¿quieres que Dios te perdone? Si Dios te perdona, te va a perdonar todo, no unas cosas sí, unas cosas no. ¿Quieres que Dios te perdone? Si la respuesta es que sí, pues después acércate a la persona que te ha invitado a venir. Y dile, quiero conocer más de esto. Con mucho gusto alguien te va a explicar. Porque al fin y al cabo es lo que tenemos que hacer, hablar a otros para que nadie se vaya al infierno. Para que todos sean salvos. Y a través de la Biblia te podrá explicar cómo recibir el perdón de Dios. No tienes que pagar nada, ¿eh? Cuando alguien te diga si quieres la salvación son 500 euros, huye como la peste. Huye como la peste. Es un regalo. La salvación es un regalo que nos da Dios. Ahora, tú que conoces a Cristo como tu Señor y Salvador, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Está rota por causa del pecado en tu vida? Cada uno de nosotros sabemos dónde está nuestra relación con Dios o cómo está nuestra relación con Dios. Y cada uno de nosotros sabemos si tenemos pecado no confesado en nuestra vida. Y cuando tenemos pecado no confesado en nuestra vida, nuestra comunión con Dios está rota. Está rota. Por mucho que vengamos a la iglesia y aparentemos ser cristianos modelos, no, la comunión con Dios está rota. ¿Y cómo recuperamos la comunión con Dios? Cuando le pedimos perdón y dejamos el pecado. Volvemos a tener otra vez la comunión con Dios. Pero cuando tenemos pecado no confesado en nuestra vida, nuestra comunión con Dios está rota. Y por mucho que le pidamos, a veces decimos, es que le estoy pidiendo a Dios y Dios no me contesta. Mira primero, mira a ver cómo estás. Eso no significa que si tu comunión con Dios está bien, Dios te conteste cuando tú quieres. ¿Sabéis cómo contesta Dios? Esto lo aprendí aquí también. Dios dice sí, no y espera. Pues si no contesta, igual es tiempo de esperar.
porque al final termina contestando. Si tenemos pecado, no retrasemos la confesión a Dios y el arrepentimiento por ese pecado. Que el Señor nos bendiga.